Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos con una presentación más de este módulo 3 del posgrado y nos acompaña la arquitecta Cecilia Ferreño. La verdad que un gusto, un placer para nosotros que ella hoy esté compartiendo todo el expertise que tiene con respecto a la accesibilidad universal y lo que implica la inclusión en el marco de, para nosotros y para el objeto que nos convoca en este caso, el desarrollo de emprendimientos edilicios y urbanos. Eh, Digo esto por varias razones, no solo por un conocimiento personal, sino porque me honra con su amistad. Cecilia, ya hace largo tiempo compartimos un montón de cosas en común, aparte de la arquitectura, y con mucho más razón la accesibilidad y toda la implicancia que tiene la accesibilidad hoy en día en cuanto al enriquecimiento del diseño, en cuanto al enriquecimiento de nuestros espacios y de la arquitectura. Así es que la voy a presentar. Cecilia es arquitecta rosarina, recibida en la Universidad Nacional de Rosario, con un posgrado en control y gestión de políticas públicas municipales, especialista en gestión urbana municipal eh, y comunal, también de la Universidad del Litoral, mediadora y diplomada universitaria en Gobierno y Desarrollo. Es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. También es docente de la materia optativa Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado. En la actualidad es asesor y responsable del Departamento de Arquitectura, Hogares y Centros de Día para Personas con Discapacidad Santa Cecilia, Fundación AFIDI y San Teodoro. Eh, Ocupó distintos cargos de gestión pública y privada. También en la actualidad es miembro, parte de la Comisión de Accesibilidad e Inclusión del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Delegación Rosario. También es delegada para la República Argentina del Programa de Trabajo Arquitectura para Todos en la región 3 de la UIA, Unión Internacional de Arquitectura para las Américas, coordinadora de la Red Iberoamericana de Accesibilidad Universal, Red AUN. Y en esto quiero hacer un detalle porque dentro de Aulas Web Posgrado hay un video de una presentación en el marco de un congreso de la Red AUN de Cecilia. Este PowerPoint también va a ser colgado en Aulas Web Posgrado, que es la interfase Moodle que usamos para este posgrado, y algunas cosas más que están relacionadas, y desde ya esta charla también que la vamos a subir en formato de video. Después podemos, en el próximo encuentro, entre los participantes, podemos desarrollar alguna serie de preguntas, acercárselas a Ceci, que con total y absoluta amabilidad nos va a sacar algunas dudas, o si tenemos que hacer otro contacto, lo coordinaremos llegado el momento. Así es que, como les dije, es un placer que Cecilia hoy nos acompañe y bueno, bienvenida, Ceci. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad que decir todo eso que dice que hago y me da impresión, pero bueno, en el fondo soy la Ceci, como dice todo el mundo. Bueno, yo estoy muy contenta y muy agradecida de que me hayan invitado a participar de este posgrado, que me parece súper importante, que en este momento en la universidad pública tiene bastante cascotazo, estemos trabajando juntos para sostenerla, formarnos y defenderla. Eso es una de las primeras cosas que quería decir, con lo cual ahí voy a estar cuando se me convoque para estas cosas, porque creo que es lo que tenemos que hacer. Lo digo en este marco, en esta semana, en el que estamos defendiéndola. Así es. Eh, Dicho esto, yo quería charlar un poco en el perfil del posgrado, de algunas de las cosas que hice en los últimos tiempos, con algunas posiciones personales de toda la vida. Quería comentar que la exposición de Perú, que está publicada, como dice Santiago, que es una conferencia que me invitaron a participar como coordinadora de Redaún, es sobre accesibilidad pura, vinculada a hospitales, y mi charla es sobre los no hospitales. O sea que
Bien. Tiene que ver con eso, si tenemos tiempo la charlamos un poco, y lo que yo pensé presentar hoy es un proceso de trabajo que desarrollé como funcionaria del Estado Nacional en el Ministerio de Defensa en la gestión anterior. Fui directora de una empresa del Estado de construcción de vivienda Ujú. en el marco del Ministerio de Defensa. Y bueno, la verdad que tuve la oportunidad y el desafío de hacerlo yo, de construir un tipo de vivienda diferente, pensar en soluciones menos agresivas para el medio, que sean inmediatas, que generen soluciones rápidas para las personas, que estén incluidas todas las personas, con y sin discapacidad, con distintas visiones, y además con la situación de nuestro país que tiene tantos kilómetros de ancho y alto, con tantos climas, y con tantas emergencias que están ocurriendo últimamente con el clima, digamos, ¿no? Inundaciones, incendios, estamos en un momento difícil. En ese marco, lo que yo voy a contar acá es soluciones en construcción industrial. Si me querés pasar, Santi, a la siguiente. Bueno, en realidad tiene que ver con estas tecnologías innovadoras que le pongo yo acá, que primero empiezan siendo siempre pensar en vamos a hacer contenedores, vamos a reformar contenedores. Y bueno, sí, el contenedor es como un muñequito que uno va encajando como un Tetris, y después uno empieza a estudiar de que no es la mejor solución, es una salida, pero no es la mejor solución. Entonces lo que hacemos es pensar en algunas cuestiones de qué necesitamos como tecnología y para qué. Entonces aparece la versatilidad, el traslado y la agilidad en los tiempos de ejecución, que sería como un poco un plus económico con respecto a los desarrollos. Digamos, ¿qué pasa? Todos sabemos en general lo que estamos acá o podemos estar cercanos, el tiempo que lleva a hacer una casa, la angustia que lleva a hacer una casa, los problemas climáticos, el uso del material, los aumentos de los materiales, digamos, cantidad de cuestiones cuando uno podía resolver una situación de habitabilidad en las mismas condiciones que en construcción tradicional, utilizando recursos de tecnología secos. Entonces, bueno, ahí yo empecé a trabajar esa visión y empecé a pensar en prototipos, primero a base de contenedores, que fue dando viviendas modulares con contenedores y viviendas modulares que son ejecutadas en obra con medidas sí restringidas por la posibilidad del traslado, pero con mejores condiciones de habitabilidad. No es lo mismo un contenedor de 2,20 m que termina siendo de 2,05, 2,10, a tener una vivienda que los ambientes midan 3 metros de ancho interior, que es lo que estamos logrando y que se asocia mucho más a una vivienda tradicional. También pensé en el tema de la vivienda incremental, o sea, el acceso a los créditos posibles que teníamos, el Procrear, en Santa Fe hay otros y demás, que dice, bueno, yo empiezo con una vivienda básica de 34 metros y yo ya le planteo a la gente cómo crece, Ujú. con la posibilidad de que crece con la misma tecnología, o si la persona conoce una tecnología que maneja y puede construir él, que construye una vivienda que pueda ser habilitada por la municipalidad, que no tenga problemas de reglamentación, que tenga las ventilaciones que corresponden y puedan crecer de 34 hasta 105 metros, en lotes incluso de medidas sociales. Después pensaba en las viviendas para la emergencia y las catástrofes, que no solamente para los que tienen las catástrofes, sino para los que ayudan en las catástrofes. Nuestros bomberos, nuestras personas al servicio de la gente que está atravesando catástrofes, generalmente no tienen dónde estar, no tienen dónde bañarse, sacarse el hollín, descansar. Bueno, esto también se pensó en algunas cuestiones con ese tema, lo mismo que las viviendas, los elementos de, por ejemplo, los vacunatorios en su momento, que estábamos en plena pandemia. Y después, bueno, como corresponde, la vivienda en contenedor marítimo, que fue pensándose por ahí. Sobre este índice, empecé a pensar, yo resumí un poco mi experiencia y bueno, pasemos a la próxima, que no me acuerdo que viene. Están Modular. las viviendas móviles. ¿Qué significa eso? Pongamos la placa de eso. Primero que son unificables, o sea que yo puedo poner unidades diferentes, asociarlas como yo quiero, si yo diseño de entrada como buen arquitecto, por dónde me voy a juntar, yo ahí voy a empezar a resumir, voy a poder bajar un montón de recursos, voy a poder gastar mejor la plata, voy a tener mejores resultados. En eso quiero hablar de la discapacidad y la accesibilidad, porque creo que para todo aplica. Cuando uno reforma una casa o un edificio que tiene que ser adecuado y accesible y está mal hecho, invertimos más del 21% para poder reformarlo.
o sea que más del 21%, casi un cuarto del valor de la propiedad, es para reformarla y ponerla en condiciones. Y a veces no queda bien, porque a veces queda practicable pero no accesible. Practicable es que con cierta dificultad la puedo recorrer, ¿no? Pero cuando uno piensa de entrada, en tecnologías de grandes inversiones como es la salud y demás, nunca se gaste más del 7% extra. En una vivienda a lo mejor el 2%. Y no sé si llega. O sea que es totalmente descartable la posibilidad de no pensar en construir de entrada con accesibilidad. Una vivienda de 60 metros cuadrados siempre es totalmente adecuable para que la gente elija vivir hasta su muerte en una casa. Entonces yo con ese concepto pensé en esta cuestión de los módulos, que es un sistema de tabiques en capas que pueden ser diferentes tecnologías, y qué pasaba con el traslado. O sea, yo tengo que llevármela de la fábrica porque es un producto que compro y lo llevo a plantar al lugar que me lo compró o al lugar que hice. Entonces se llevan terminadas y se montan in situ en una pequeña intervención de infraestructura, que es los servicios locales, lógico, cañería, desagües y demás. Y eso baja muchísimo los tiempos de obra, porque yo una vivienda como esta la hago en fábrica, llevo todo en un camión, cada uno de los módulos los voy llevando por separado, en camiones que trasladan módulos de 12 metros por 3, o sea, divididos en sectores. Llevo allá con una grúa, vamos a ver una imagen, los bajo, los instalo, en 48 horas tengo la casa funcionando, porque la casa va con todo, con el aire acondicionado, con los equipamientos, ya van a ver las fotos de cómo se traslada. Entonces, con esto me pareció interesante pensar en una vivienda como cualquiera de los desarrollos hoy en cualquier loteo, podría ser utilizada de esta manera. Y estas construcciones se pueden ampliar hasta 5 unidades. O sea que además puedo hacer un pH bastante acotado, no tan extenso, y eso me parece que es por donde tenemos que partir. También en la emergencia, por allí se pueden ocupar estos espacios intersticiales en espacios irregulares, donde uno necesita meter una casa digna y mete una cosa de esta en el medio de dos casillas y a lo mejor le instala el comedor, la cocina, que empiece a haber menos problemas de salud, que la gente se pueda bañar en un baño limpio, que tenga agua caliente. Este desarrollo fue el que hicimos cuando yo trabajaba en la empresa, estos son no es estos renders de lo que hicimos en La Rioja, se instalaron 15 casas, y la verdad que a mí me parece que tiene la importancia de que el cliente nos pedía algo bastante complejo, que eran militares, que tengan capacidad de ser funcionar en el frío y en el calor y ser trasladadas en un avión. O sea que ese es el desafío. Y estas Claro, casas tienen una cuestión térmica de más 20, más 50 menos 20, y entran en un Hércules. claro. O sea, por supuesto, en módulos. Entonces a mí me pareció que lo logramos, eso quiero decir, porque esto se arma de esta manera en fábrica. Si vas pasando las placas, vamos a ir viendo cómo se van montando, se van armando las estructuras, se trabaja como una metalúrgica. La siguiente, acá se hacen los montajes de tabiques, se muestran cómo se van montando las capas, cómo se revisten, las carpinterías son de aluminio, Esto es se tiene todo una premontaje previo al traslado. en realidad se hace completa. Vas a ver cómo termina y se le inyecta, en este caso, un aislante que es hecho con algo ecológico, no me acuerdo el nombre ahora, que es mejor que el inyectado tradicional. Y así se monta. Este es un modelo de una casa que llegó y se Claro. plantó en el terreno, y esta es la casa plantada. O sea, este modelo es el que eligió el cliente, querían una imagen muy metálica, muy similar a los aviones, digamos, bueno, toda una posición de las personas que pueden cambiar. Y así va la casa y así llega. Este es el interior, a elección La de ellos, vivienda también una terminada, prueba. perfecto. ¿Cómo? Esta es la vivienda terminada con el nivel de terminación. Pero así llegó. O sea, lo que yo quiero decir es que la casa se mudó y después se plantó en esta misma foto que ustedes vieron, fue el día que llegó la casa. Ujú. ¿Qué pasa? También tiene el plus de la cosa de la accesibilidad, ¿no es cierto? O sea, fue bastante complejo porque había muchas dificultades, era bien el prototipo y qué sé yo. Y además era difícil porque ellos consideraban que no necesitaban tener casas accesibles, porque ellos no lo necesitaban. Primera charla difícil. Claro. A lo que yo les dije, pero ¿qué pasa si una persona se accidenta
en una maniobra. Ah, bueno, lo mudamos a otro lado y que se cure. Así quedaron las casas. Bien. Y bueno, fue muy difícil hacerles entender pero que vivía la familia con ellos. Si un chico se accidente, no puede ir al baño, ¿qué hacemos? O sea, bueno, y ahí empezó todo un análisis de ajustar el proyecto para que sea accesible. Entonces, fue complejo porque cuando el interlocutor no quiere ver la realidad de la posibilidad de tener un accidente, necesariamente no tener una discapacidad permanente, sino transitoria, Una y discapacidad mudarse a un temporal. sitio Sí, sí. temporal, y que la casa tenga que no tener que ser mudado y desarraigar toda la familia porque la persona tiene a lo mejor un accidente, yo Ujú. les dije, ¿y a ustedes qué le cuesta que yo haga las cosas igual? O Claro. sea, que no cuesta nada, si yo no estoy diciendo nada distinto. Si no se lo hubiese contado, no hubiese pasado nada. Bueno, Ahí es entonces donde ahí, cambian el módulo, Ceci. Ahí es donde pasan de los 2,20 a los 3 metros, lo que nos decías de la ahí arquitectura. eliminamos, descartamos totalmente utilizar las viviendas, los containers, porque tenían tres problemas. Primero, que eran más bajos y más angostos, o sea, miden, te dejan alturas libres de 2,15 con ancho de 2,20, por más que vos los cortes y los vayas uniendo, es muy bajo. Hay que revestirlos todos por fuera. Hay que hacer un análisis para saber qué tuvo adentro, porque hay ciertas cuestiones que no se pueden usar, si tuvo algo de radioactivo y demás, es muy complejo. Y además vienen muy golpeados, porque los containers que se dejan de hacer, que se dejan de lado, vienen generalmente los que ya no se pueden trasladar más. Sí, sí. Y después cuesta una fortuna llevarlos a todos. Entonces al final era mucho más caro eso que pensar en hacer una vivienda metálica modular con, con dimensiones de 2,60 de altura interior, de 3 metros de ancho, bueno, toda esa cuestión. Y Y bueno, y además este accesible. tema Y accesible por sí, lo que perdón, veo. y accesible. Y accesible por lo que veo. Practicable y accesible, lo que se pudo, en este caso porque había una resistencia. Y entonces después empecé a pensar yo qué pasaba con la Coviera, de la empresa donde yo trabajaba, tenía mucho loteo en todos lados, en zonas donde había muchas bases militares. Ujú. Y yo había como una institución que les permitía comprar terrenos, a veces a gente con su sueldo, una institución de ellos mismos, digamos, su caja de jubilaciones, digamos. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no pensamos en venderle a la gente el lote, pero además venderle, regalarle el proyecto, como somos el Estado, pero que la gente haga esto en buenas condiciones? O sea, que no Claro. haga viviendas, en cualquier vivienda, en cualquier lado, que plante cualquier cosa, digamos, tener calidad. Bueno, y acá pensamos en esta construcción que partía de 37 metros y llegaba a 75, y bueno, ahí trabajamos todo el tema de la medianera común, que en realidad eran todos placares para que se bajen los ruidos, donde estaba todas las cuestiones de los servicios. Y empezamos a pensar en eso, y cuando la familia iba creciendo, digamos, todo el desarrollo de esto, en un lote social, o sea, de medidas de lote social. Por supuesto, se podía aplicar a cualquiera. Bueno, y empezamos a diseñar esto, que este era un poco el desarrollo a partir de los 77 y seguir creciendo con la imagen del módulo, que después se podía cambiar. Y ahí nos metimos a pensar en cómo también, si tenían cantidad de containers de 20 pies, ¿qué podíamos hacer con eso? Y empezamos a proyectar, también hicimos investigaciones, pero ya con un criterio arquitectónico, digamos, no un modulito, estudiar los exteriores, estudiar las orientaciones, las terminaciones. Bueno, y fuimos dando distintas soluciones posibles para que se pudiera llegar a tener un prototipo de vivienda que se adecuara y que se pudiera también acomodar a una vivienda tradicional de 62 metros cuadrados, como en este caso, en un lote tradicional. Ujú. Ahí empezamos a pensar en esto también se transforma en modular, es interesante, acá hicimos un análisis de crecimiento de las viviendas, cómo podían ir evolucionando hasta llegar a los 3 dormitorios y no que no Claro. sea un elemento, digamos, los comunes que tenemos en todos lados, un poquito más desarrollado. Es a nivel de anteproyecto, por supuesto, y después trabajamos las viviendas de lujo. ¿Qué pasa acá? Acá lo trabajé, me pareció un trabajo muy interesante, que fue que me vienen y me dicen, los soldados cuando hacen las campañas, duermen en el piso, se mojan, comen en un camión y no tienen baño. Claro. Y hay un montón, una persona que estaba muy interesada en su personal, digamos, ¿no? No todos piensan igual.
y entonces tenían un montón de containers. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no pensamos con el criterio que ellos me bajan de su programa, que son, bueno, primero que son mixtas, o sea, son grupos de mujeres y varones, que ellos consideran que los baños no tienen que estar vinculados a los dormitorios por cuestiones de seguridad, tienen que tener lavadero, porque la gente tiene que lavar su ropa con lavarropas, porque no llevan tanta ropa por la que pueden cargar, tienen que comer en un lugar seguro, tienen que hacer formaciones. Entonces empezamos a desarrollar como si fuera un catálogo de posibilidades modulares para la habitabilidad. En este caso, había algunos lugares que estaban adaptados para casos de emergencia hasta que los vengan a buscar. O sea, en lugar de hacer todo adaptado, porque era demasiado desperdicio de espacio para lo que ellos buscaban, yo lo que sí planteé fue, hagamos un par de lugares que si alguien se accidenta, tiene donde estar cómodamente hasta que lo vengan a buscar, porque obviamente acá no se podía atender. Esto era el medio del monte. Bueno, ahí se armó este catálogo de proyectos de la emergencia, cómo se trasladaban, cómo era este caso, era un comedor, cómo Mm, este comedor tenía una cocina preparada para los espacios de guardado de frío, de víveres secos, víveres húmedos, y además pensando en que tuviera una expansión importante y que fuera un lugar de formación también, es un lugar de recreación, si llueve, dónde estar, y ahí empezamos a trabajar todos estos proyectos alternativos, donde había de todo, había depósitos de armas, cosas que yo jamás había tenido que aprender, claro. depósito de armas, oficina de cuidado, de guardia, variación de sanitario en este sentido, cómo se trabajaba. Y ahí empezamos, módulos de 40 en lugar de 20, y seguimos, no sé qué viene, pero a ver, Santi, contenedores de 40 pies, bueno, armando tipologías de dormitorios con distintas categorías, y soldados y oficiales y mujeres y varones. Me pedían que hiciera menos aulas, menos habitaciones para las mujeres. Digo, ¿por qué? Les digo yo. Si hay menos lugar, menos van a ir. Entonces, bueno, era la Claro, discusión. claro. Bueno, después se desarrolló el módulo cocina, que tenía este sentido de tener este tipo de tecnología, o sea, realmente estar Pedazo equipados de con lo cocina. mejor. ¿Cómo? Pedazo de cocina. Claro, ese es el criterio, digamos, tener un lugar que tenga la tecnología que corresponde, que estén bien, la gente está trabajando, digamos, ¿no es cierto? Pensamos en esto, contenedores de uno, de dos, lugares de múltiples usos y comedores, que por ejemplo ellos tienen la costumbre de no estar siempre en el mismo lugar, o sea, es distinta la vida que llevan, prefieren lugares para comer, lugares para trabajar, lugares para dormir, baño, todo separado. Un control. También se trabajó algunos toldos de como armar una especie de claustro con todos estos elementos y tener un espacio semicubierto que en algún momento se pueda estar con mucho calor. Un espacio Acá común se central, digamos. claro, que no estuviera cubierto, pero que tuviera la posibilidad de tener un poco de la baja de temperatura del sol, no es para no mojarse, porque si Claro. estaba en Santiago del Estero, tener un sitio que tamice el sol, también se pensó en esas lonas. Y bueno, y acá hicimos desarrollos de vestuarios, duchas, lavandería, con distintos desarrollos, con distintas situaciones, dónde estaban las duchas, dónde estaba cada cosa, por donde se ingresaba, dejando baños independientes para uso privado también, que eran los baños que eran para las personas que tenían algún problema, con Ujú, algún tabique que se pudiera sacar, en este caso, porque no querían que estuviera el inodoro abierto. Pero claro. bueno, se pone algo bajo y si hay un accidente se destornilla y tenés un baño adaptado. O sea que quiero contar esto porque fue un desafío proyectar esto para que todos los no que yo tenía del otro lado, que eran todos no. No, porque es más caro, no, porque para qué, no, para quién lo usar, no, porque sí, no, porque no. Y al final no era así, no es así. Entonces después trabajamos módulos de emergencia que son ya para la emergencia de personas que necesitan ser atendidas, no para los que van a trabajar, sino bueno, ¿qué pasa si, bueno, lo que hemos pasado, inundaciones y demás, y trabajamos los módulos de eso. Bueno, y empezamos a desarrollar viviendas. Claro. Dijimos, bueno, hay mucho contenedor, bueno, si tienen muchos contenedores, hagamos vivienda con contenedores también. Y ahí desarrollamos todas estas posibilidades de proyecto, digamos, hasta de casa de fin de semana, si se quiere, si se quería, primeras viviendas para jóvenes, para que se pudieran adosar después los dormitorios, o sea, trabajándolo con este criterio de que empiezo con algo, le adoso cosas, los voy haciendo crecer. Fíjense que acá va evolucionando la vivienda, va teniendo distintos agregados, 40, con un solo dormitorio, que creo que ya lo pasamos.
A ver, Santi, algo más, pásamelo. Bien. Y esta, bueno, y esta casa que es como, aquí se muestra cómo está y cómo puede crecer. Yo tengo Claro, un ambiente grande que puedo transformar en tercer dormitorio con un baño lineal, que también me cuestionaron que ese baño, que quién lo va a usar. Bueno, si no te gusta, cerrar la puerta con llave. De una familia con niños pequeños a veces está bueno eso de poder acceder rápidamente. ujú, Y va, dormitorios más chicos, más grandes, el dormitorio principal un poco más grande separado, digamos, para siempre hay hijos en esta familia o hay familiares que visitan permanentemente. Bueno, con una fachada del sentido que tenemos y más o menos esta imagen, donde arriba se pensó en una terraza accesible, en este caso, como para... ¿Y para qué? ¿Y para qué? No sé, digo, vos tenés ahí arriba, tendés la ropa, si llovió tenés un lugar seco, hay un colector solar, digamos, le incorporamos a todos los, por lo menos como mínimo empezar por tener colector solar, o sea, el agua claro, caliente es por colector solar. En este caso eran casi todos con energía porque no había gas, en general con energía, donde, bueno, había lugares que tenían la posibilidad de tener fotovoltaicos, otros no, y bueno, y ahí trabajábamos este tema que acá lo que pensamos era ya una cosa distinta, que era el Zoom, con vestuarios, con otro tipo de desarrollo de construcciones, lugares para guardar cosas, bauleras individuales de guardado, con un container, que pudiera tener elementos que estén secos, módulos multiuso con y sin baño, desarrollo ya como para volar, ¿no? Como hacemos los arquitectos, sí, que sí. podían asociarse a proyectos, llevarse técnicamente para alguna solución ideal. Bueno, Y bueno, con esta imagen pensamos, esto en pandemia, tener un lugar aislado, en una casa, tener un par de lugares para trabajar, también individuales. Y el vacunatorio, que fue un poco también la idea que yo tuvimos de decir, bueno, hagamos un vacunatorio que se pueda mover y que después lo lleve para otras cosas, digamos. Puede servir hasta para atender animales en otro momento. Y que tenga una imagen donde esté la tecnología arriba. Bueno, eso es un poco, me parece que lo que quería contar en cuanto a la tecnología no tradicional bien, y la cuestión del desafío, ¿no? Un poco, yo soy bastante arriesgada y siempre trato de estudiar, porque yo en general me equivoco muchas veces, pero cuando voy a hacer algo trato de estudiar, de hablar con gente que lo haya hecho, que lo haya probado. Jamás cometo dos veces el mismo error, si alguien lo hizo, no lo repito, o sea, eso también es importante a los estudiantes de posgrado, confiar en que si alguien se equivocó, no intenten hacerlo así, hacerlo de otra manera, digo. Usemos los errores. Yo digo que habría que hacer un congreso de errores, yo sería fanática del congreso de errores, donde sí, sí, yo una vez en mediación, que bueno, soy mediadora y participé de muchas cuestiones, yo decía, ¿por qué no hacemos un congreso donde contemos lo que nos salió mal? Porque siempre hacemos un congreso de todo lo divino que somos, y ¿no? todo lo lindo que somos. ¿Cómo me salió todo bien? Y yo creo que necesitamos conocer los errores, porque si no es como que todo está bien y que la frustración de que produce cosas nuevas es, me salió mal. Hay mucha gente y a veces repetimos errores, yo eso se lo digo a mis alumnos, que está bien que intentemos hacer el desafío, pero si salió mal, ¿por qué no estudiás por qué salió mal en lugar de repetirlo? En esto yo puedo contar millones de cosas que hicimos mal, que empezamos bien, las que pudimos concretar, en qué nos equivocamos, y yo lo tengo capitalizado eso. Entonces, una de las cosas que yo digo es estudiar muy bien las normas, estudiar muy bien las posibilidades reales, saber qué tenemos cerca, o sea, no meterse en internet e investigar en Google qué puedo hacer, sino decir qué puedo tener, digamos, porque no es lo mismo que yo esté trabajando con una página de Barcelona que una página de Argentina. Conocer el país en el sentido del clima, Sí, saber eso te dónde quería puedo preguntar aplicar las cosas. con respecto a la red AUN, de la cual formás parte y coordinás, las distintas visiones en los países latinoamericanos, porque también Terrible. pasa que cómo se da la diversidad, ¿no? Y cómo se entiende culturalmente la accesibilidad, la inclusión de personas con Sí. discapacidad en los distintos países y, y cómo estamos acá en Argentina. Porque a lo largo de estas placas, y yo también, bueno, me sumo a esa lucha constante y permanente de que si hay que recortar presupuesto, cortemos por la rampa.
digo simbólicamente, ¿no? Como para entender, cortemos por ahí, que eso no hace falta. Eh, ¿Cómo estamos con respecto a la accesibilidad? ¿Cómo está el contexto latinoamericano? En qué lugar, en qué momento nos encontramos? Mira, primero que nada hay que saber que no tenemos las mismas normas exactas en todos lados, y lo digo esto, lo recalco para no trabajar con normas que no son argentinas. Este, yo creo que estamos en pañales porque es joven, porque empezamos a tener una ley hace 20 años, no es nada, el país. Si bien todo, yo vengo trabajando este tema desde hace 40 años, porque yo me recibí con una escuela para personas con discapacidad, con muchísima pelea, pero lo logré. Es una cosa muy nueva. Eso también hacía que mucha gente con discapacidad no salía de su casa, por lo tanto no se visibilizaba, no accedía ni a nada, y ahora empezamos a tener algunas posibilidades de reclamar. O sea, ahora las personas con discapacidad tienen una ley. Cuando se modifica el artículo 75, inciso 3 de la Constitución del 94, por primera vez, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores pasamos a ser personas plenas. No sé si eso lo entienden. 94, 1994. Recién ahí toda la población no masculina pasa a ser persona plena. Antes de eso todos estábamos, todos, todas y todes, atadas a un tutor, de alguna manera que tenía que ser hombre, digamos. Y le estoy hablando de eso de hace cuántos años, que en 1994 fue ayer. No. Sí, tal cual. Entonces yo, en ese análisis yo lo digo porque yo soy muy optimista, siempre veo las cosas del lado del vaso lleno. Creo que todo lo que vamos haciendo de a poco va generando cuestiones y va abriendo conciencia. Entonces aparece la gente que tenía un problema con alguien en su familia y que lo blanquea, que empieza a mandarlo a la escuela, que quiere que vaya a mejorar, aparecen los centros de día, aparecen las leyes, que, o casualidad, la primera ley que hay acá en el año 82, la firma Videla, San Martínez y Viola, porque en realidad ellos hacen la ley, la primera ley, para sus familiares. Ellos desarrollan una ley porque tenían todos muchos hijos, muchos de ellos con dificultad, familia, entonces ellos crean una ley que era a medida de ellos. A pesar de ser unos monstruos, eso nos sirvió a todos, porque eso sirvió para abrir caminos con este tema. Por eso también creo que hay que estudiar la historia, ¿no? Para volver a decir qué pasa en Argentina. En realidad, tenemos parques nacionales que están hoy con habilitaciones de accesibilidad plena, dada por su evaluación. Tenemos, en relación con muchos lugares que yo conozco, tampoco en el mundo Europa está fantástica, hay lugares que son intransitables, igual que acá. Y otra cosa que yo doy por tierra siempre es el tema de que, como es de patrimonio no se puede tocar. No, 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 no. No es así, que es la otra mirada, que es cómo humanizo ese patrimonio, respetando el patrimonio, y existen, y yo he desarrollado algunos proyectos muy chiquititos, nada muy grandilocuente, pero sí conozco una persona que podríamos invitar a este espacio si estuviera con Bien, lugar. interesante, De sí. hecho, específicamente durante años, restauración y habilitación de edificios de patrimonio pleno, hacerlos accesibles. Entonces, yo te diría, estamos complicados porque todavía la universidad no lo ha tomado, eso es la verdad, plenamente, todos los que trabajamos en la universidad que hacemos estas cosas, hemos logrado camino porque de golpe se dieron cuenta de que era interesante y que era útil. Ayuda mucho la ley, las leyes están todas, el problema de las leyes es que no, hay que aplicarlas, digamos, que hay que hacerlas aplicar. Claro. Y si uno forma profesionales sin conocer las leyes, se proyecta mal. Entonces 2 más 2 no es 4, sino que es 4,5, más o menos 5. Sí. Me entra un pibe y medio en un lugar, me entra un cuarto afuera, digamos. Entonces De yo esto digo, estamos deducimos, ahí, de esto deducimos que ¿no? el diseño universal no solo es ética y moralmente obligatorio para los profesionales del diseño, sino que legalmente obligatorio para todo aquello Absolutamente. y que esta Yo le digo condición. a mis alumnos, hay una ley que si vos haces algo mal y te hacen un juicio, lo perdés. O sea, es mala praxis. Porque la convención
de los derechos de las personas con discapacidad del año 2004, a la que Argentina se adhiere en el 2008, es supralegal. O sea que Una es super... rango constitucional. Exacto. No hay municipio que diga, a mí no, esta no me gusta, que le pueda decir que no, porque en realidad lo pisa la Constitución Nacional. Todo mejor o igual, nada por debajo. Y es un tema de justicia social. Yo siempre digo la palabra esa, porque las personas con discapacidad son de todas las clases sociales. Y hay gente que tiene recursos y no tiene oportunidades también, porque no hay dónde ir. Entonces yo, como me decís, ¿cómo estamos en Argentina? Y estamos caminando. Por ahí con algunos, siempre tenemos alguno que baja cosas, sube cosas. Yo creo que lo que tiene es que tendríamos que llegar al diseño cero, que es un poco lo que yo digo siempre, que todo no se note que es accesible. Porque, digamos, hacer un baño accesible no es que hago accesibilidad, pues si le pongo un escalón sonamos. Digamos, de hacer un baño accesible en un primer piso porque me quedó el lugar, si no tengo ascensor, tampoco funciona. Entonces, un poco es como producimos personas que piensen normalizando estas cosas. Es natural que vos pongas una puerta de 80. Yo la voy a hacer de 80 porque es cómoda, me entra un colchón, una cama y una silla de ruedas. Claro. También me entra una silla de ruedas. Casualmente pasa la silla de ruedas. Ahora, si yo no reconozco que hay una ley de obesidad del año 2011, que tengo que tener una silla que mide 92 de afuera a afuera, dejo afuera gente y voy dejando afuera. Ahora, el tipo ese, bueno, persona que hace eso, ¿me puede hacer un juicio? Sí. ¿Lo puede ganar? Sí. ¿A quién le van a dar la razón? A la persona que utiliza una ley y dice, vos hiciste mal las cosas, porque acá la ley dice que vos tenés que hacer esto. Bueno, y yo lo veo como que también hay un problema en el Estado en general, que aplica mucho todo al privado y poco aplica a sí mismo. O sea, es que en Eso es lo que esto lo charlábamos, bueno, lo hablábamos desde el minuto cero con los participantes del posgrado, que cuánto podemos enriquecer a partir de las reflexiones que surjan desde el posgrado, cuánto podemos enriquecer un proyecto de desarrollo de inversión. Y en este sentido, la accesibilidad, planteado así, parece muy frívolo, ¿no? Pero dicho de esta manera como disparador, en el mejor sentido. La accesibilidad vende. La por accesibilidad es supuesto. parte Pero si te puedo contar ahora algo de de un eso. producto. Pero es Exactamente. un producto. Vamos a trabajar en temas que también son la accesibilidad. O sea, yo hace 15 años que asesoro a un grupo de gente que trabaja solo accesibilidad porque tienen en la provincia de Santa Fe 850 personas internadas de salud mental y discapacidad en distintos hogares, Claro, en distintos puntos de la provincia. Y eso es un trabajo claro. para mí, para la mucama, para los profesionales de la salud, y es una calidad para las personas que viven ahí, que no podían nunca vivir de otra manera. Yo siempre digo que la accesibilidad no es cara y que la accesibilidad tiene mucha gente que elegiría pagar más por tenerla, porque tiene los medios. O sea, los edificios que se han hecho en los últimos años de los fideicomisos que miden tan poco de superficie, que tienen tan poca escala, que no se puede mover ni una persona que no tenga discapacidad y que pese menos de 70 kilos, es una muestra de eso. Hay gente que, yo le propuse una vez a empresarios de Rosario, yo trabajaba en planeamiento en ese momento, ¿por qué no diseñan algunas unidades especiales? No digo que sean distintas, sino que tengan posibilidad de mover algunas cosas, que alguien que tenga una dificultad pueda pagar ese, lo pague y lo va a pagar más con seguro, pero no importa, o que tendría que no pagarlo más, pero por lo menos empezar a pensar en que en un desarrollo de comiso haya algunas cuestiones pensadas de cero para todo el mundo y algunas unidades un poquito más pensadas para personas que tengan necesidades más especiales. Y me miraban. Entonces digo, porque es lo mismo, en el mismo metro cuadrado diseñar mejor. No estoy diciendo que van a perder metros cuadrados, que el tema de perder metro cuadrado es un tema. Ya bastante que tenemos que hacer ancho los pasillos, ya bastante que tenemos que hacer no sé qué.
Es como Pero que si hablas ustedes, con el corazón y te responden con el bolsillo, ¿no? Como dice la pero claro, microeconomía. entonces le digo, ahora decime vos, le digo, ¿cuánto tiene un baño tradicional? Tanto. ¿Y cómo está diseñado? Bueno, ¿por qué no lo diseñás como para en algún momento sacarle el bidet, poner una puerta distinta, la puerta que puedas pasar? Tantas cosas que son nada más que de proyectos, o sea, somos arquitectos. Con mover dos o tres cosas, hoy hablabas del 25%, bueno, el 21 y el 7, ¿no? Más o menos, simbólicamente, estamos hablando de casi un cuarto del valor y un tercio de ese cuarto del valor. Eh, Construir de cero y desde el Bien, principio, considerando la arquitectura o el diseño universal desde cero, lógicamente hace mucho, mucho más racional en términos económicos cualquier proyecto. pero desde luego, yo cuento una anécdota, que algo que vi, porque yo no lo hice, pero vi un desarrollo de un centro de Alzheimer en España, vi todo el video, toda la presentación de los arquitectos. ¿Y cuál era el chiste? ¿Qué pasa con el Alzheimer? Yo soy arquitecta. Por suerte no tengo desgracia de tener a nadie con mi familia con eso. La gente que tiene Alzheimer lo que necesita son sus recuerdos para estar bien. Yo no sabía. Entonces, claro, ¿qué pasa? La casa es totalmente inaccesible, no pueden vivir, entonces lo llevan a un centro. Y entonces me decía, yo estaba maravillada de esa charla, que fui invitada a un congreso y me quedé 1000 horas hablando con la gente. Y se tienen dos cosas que son medio lo más importante. Primero, en las puertas de los dormitorios eran unas puertas así de anchas que tenían unos vidrios, o unos acrílicos, digamos, seguros, con estantes con las cosas de ellos. Así ellos encontraban su pieza porque identificaban ese objeto, esa cosita que era de ellos, no tenía nombre. Entonces iban al cuarto naturalmente a buscar sus cosas. Y después yo miro la habitación, la foto, y digo, ¿por qué tenían la habitación y un vidrio que se veía el inodoro que tenía una luz arriba? ¿Qué es eso? Ah, dice, porque el otro error es pensar que la gente no va al baño sola porque no llega, y no es porque no lo encuentra, no encuentra el baño. Son dos cosas que a mí me quedaron grabadas. Porque digo, mirá qué detalle, ¿cuál es la diferencia de proyectar eso? Bien. Y a mí me parece una anécdota interesante, digamos, ¿no? Porque ¿qué es? Una charla interdisciplinaria, porque ese recurso se lo da el especialista de la salud, al arquitecto. Entonces, ¿qué significa trabajar interdisciplinariamente o tras eso, hermano? Sentarte con un colega, un profesional del tema, o la persona que lo padece, o la persona familiar, y decir, digamos, ¿qué te parece? No lo que me parece a mí. Y yo te contesto, estamos mal en algunas cosas porque la gente no participa de los proyectos a las personas que tienen que participar, porque hace lo que le parece. Más o menos don Pepe me da 80, 73 lo mismo. No, no es lo mismo. Demoreme la pared. Yo, el otro, lo que está colgado en la página que yo hablé, eso fue un poco mi planteo, digamos. La gente o está internada o está en la casa. Chao. Nada más. No, hay un hospital, que es como que nuestra ley local contempla y que deberíamos explotarla, aunque no la difundan, y que además contempla que se pague eso por las obras sociales, y que si no se pagó por la obra social, se lo pague la salud nacional, y que yo lo que logré hacer son reciclar casas antiguas, y no necesariamente hay que hacer todo de nuevo, y no es caro, no hay que demoler y hacer un edificio. Estos no son edificios, yo por lo menos lo que hago son edificios más prácticos que lindos, quiero decir, en el fondo, aunque no le imponga lo que pueda, pero son realmente accesibles y la gente es feliz ahí adentro. Y yo cuando voy y veo a los pibes que se ríen y no hay olor feo y hay luz por todos lados, ¿qué mejor para uno que hacer algo así? Digo yo, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos pensar eso mismo cuando proyectamos viviendas individuales para la gente, qué va a vivir ahí adentro. ¿Viviríamos en esa casa? Preguntarnos eso. ¿Alguna vez yo viviría ahí adentro? Y es otro concepto. Mira, hace unos 15, 16 años, un encargue eh, de un cliente contador
suizo-argentino, vivió la mitad de su vida en Argentina y la mitad en Suiza. Vivía en la Finur y Las Heras, ahí frente al Botánico, en Capital, con un terreno muy lindo sobre la misma mano de la Finur, y ahí me encarga un edificio, pero era muy particular, porque él me dice, yo no quiero un depósito de viejos, yo quiero un edificio donde en cada piso haya una unidad habitacional para adultos mayores, y dónde estaba el zócalo comercial, ¿no? Él había cerrado el negocio en la totalidad, fue único inversor, único dueño, y así fue el desarrollo, y todavía sigue en pie. Hace pocos días pasé y estaba funcionando. Obviamente era con diseño universal, estábamos hablando de adultos mayores. Cada piso era una unidad. En planta baja había un servicio completo 24/7 de enfermería, kinesiología, masajes, quiropraxia. Era un spa, planta baja prácticamente. Ambulancia 24/7 con cobertura plena. No era un geriátrico, sino que eran viviendas individuales con formato de tiempo compartido, porque las personas, adultos mayores o sus familiares a cargo, compraban el lugar por un tiempo determinado y luego, Claro. en algún Era momento, como un leasing, lo cedían era o como un lo leasing, transferían. digamos, que vos lo podías transferir, claro, está bien. Exacto. Entonces, las grandes casonas de Capital Federal, de Recoleta, de Palermo, de esa zona del Botánico, donde vivían estas personas, adultos mayores, muchos de ellos ya parejas y se acompañaban en su vida, las pusieron a la venta y demás y adquirieron estos espacios. El edificio estaba vendido antes de ser terminado, porque la verdad que el éxito que tuvo fue increíble. Con Me parece, detectores, con sistemas de detección para movimientos desde una cierta altura arriba, por si la persona se caía, con micrófonos de alta prestación, o sea, no eran micrófonos para escuchar a la persona, pero si había algún grito, algún sonido extraño, algún golpe, algo que se caía, alertaba al sistema de protección que había en planta baja. Digamos, es un edificio inteligente. era un Eso, edificio con eso. mucha domótica, exactamente, pero fundamentalmente con vida independiente. Entonces, lo que generaba Claro, en el adulto mayor era una vida independiente dentro de su ámbito exacto. Ahora, individual. yo lo que te comento, esto existe, pero ¿qué pasa con la gente que no accede a eso? A eso es lo que mi target de No, trabajo es el otro, digamos. por eso te Y digo que acá tenía, como era un emprendimiento privado, claro, pero fíjate cómo la realmente pensó de tenía bien. el zócalo comercial, lo tenía identificado y fue un éxito como No negocio. tenía que ser de otra manera, o sea, él tenía que seguir ganando, porque es un negocio, o sea, hay que Claro, vivir de eso, qué sé yo. claro, claro, claro. También tenés la posibilidad, porque la norma te lo permite, de que un privado, que por eso está, cumpla con la norma y acceda una persona que no tiene el recurso del señor de Palermo, que también Exacto, tiene derecho a vivir bien. exacto. Y los depósitos de viejos, los depósitos de personas, los depósitos de todo, incluso las cuestiones que hoy tenemos en boga, los lugares para la violencia, que reciben gente violentada y qué sé yo, Sí, sí, siempre han sido oscuros, oscuros en el sentido de la oscuridad, o sea que no importaba su solución. Yo creo que tenemos la oportunidad, y te vuelvo a decir de la pregunta que me hiciste, ¿cómo estamos? Estamos en un punto en el que los que nos interesa esto, podamos hacer llegar a la gente que piense de esta manera, que piense que hay otra arquitectura, que no es solamente la arquitectura para los concursos, no es solamente la arquitectura que no todos van a poder hacer, digamos, cuando vos decís, bueno, hay gente que tiene acceso a ciertos trabajos. Esto también es un nicho de trabajo para los profesionales. totalmente, Es un trabajo, es totalmente. una, digamos, no hay una especialidad. Yo no creo mucho en las especialidades. Yo tengo una especialidad, pero digo, en el sentido de que alguien que adquiere experiencia tiene una especialidad de vida, ¿listo? No necesariamente tiene un título que se cuelga, quiero No, decir. no, claro, Hay gente claro. que se cuelga un título y que no sabe ejercer. La oportunidad es tener en estos lugares esta cabeza abierta, que
que lo económico importa, no es que no importa, importa lo económico, porque hay que vivir bien, importa la calidad, importa dormir tranquilo, que nadie te va a llamar porque se incendiaron y se quedaron 4 personas en una habitación con la llave puesta que no pudieron salir. Eso es un dato que para mí me Exacto. saca el sueño, pero me ocupo de que no me pase, porque no es solamente quién es responsable de que dejó la llave puesta, es que vos hiciste algo que no tenía que haber estado. Entonces, por ahí creo que estamos en un momento de ser muy joven todo este cambio. Yo asumo y a veces digo, ay, pero bueno, esto tiene 20 y pico de años, digamos, no es nada. Las normas deberían mejorarse, sí, bueno, hay que trabajar mucho para... Y además todavía las organizaciones que trabajan o que acompañan a las personas con discapacidad son muy individualistas, o sea, no ven la cosa global. Yo siento que es así, no digo, no hablo en contra de nadie, pero siento que cada uno defiende su interés. Entonces acá eso también fragmenta mucho el poder llegar a un cambio, porque, qué sé yo, una escuela de autistas, ¿y por qué solo de autistas, por ejemplo? Ese chico, si vive solo con gente que es igual a él, ¿le mejora la vida? Y no sé, yo no sé. A mí me parece que no, porque si vas a una escuela los chicos son diversos. Eh, entonces, también tenemos que trabajar con esos familiares, que por ahí buscan lo mejor para su familiar y no ve que lo mejor sería que esté inserto socialmente a lo mejor, y En que ese haga lo que pueda. sentido, te quisiera aportar que lo que hacemos hincapié en este posgrado es sobre el ser desarrollista, sobre este Bien, individuo que uno porque comparte la profesión, es la profesión que uno quiere, ama y con la que vivimos, que es la arquitectura. Entonces, si son arquitectos, mejor, perdónenme los participantes que no lo son, pero digo, pero apuntamos al ser desarrollista, a estos nuevos saberes y nuevas competencias en la que en términos profesionales el desarrollista es quien está coordinando una serie de acciones desde el principio hasta el fin del desarrollo, y el fin del desarrollo no es el día que lo entrega, sino cómo se da ese desarrollo a lo largo de la vida útil del desarrollo. Es decir, el ser desarrollista pretendemos que siga vinculado al desarrollo a lo largo de la vida útil del mismo, porque pasan distintas cosas también en esa vida útil que son interesantes de sumar, pero es ese individuo, es ese ser desarrollista que no necesariamente es arquitecto, pero sí tiene que tener en un contenido de conocimiento que sea uno de conocimiento, pero de 1 metro de altura. Digamos, con no tanta profundidad, pero sí con una sumatoria de conocimientos suficientes como para después en ese equipo de trabajo que lleva adelante el desarrollo poder abordar todas estas temáticas y que la accesibilidad sea naturalmente parte del desarrollo, que no sea claro, un valor agregado. porque fíjate, el desarrollista tiene que ser un buen gestor, un Totalmente. coordinador de temas que tendría que tener especialistas para cosas. Yo ayer hablé con un señor que me consultó, que no es de acá, es de El Salvador. Me llamó por teléfono una persona que yo conocí en un curso para decirme, él es desarrollista, Uh -huh. y había estado leyendo cosas de un curso que tenía grabaciones, y me dice, a mí me gustaría charlar con usted, dice, porque yo quiero tiene desarrollando un loteo así en El Salvador, y yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal, me dice. Yo quiero que sea un lugar eh, para el perfil de la gente que yo quiero, que tenga, pero que la gente se pueda quedar siempre acá. Claro. Y el tema de la accesibilidad, después de escuchar algunas charlas, el señor es solo desarrollista. Él me hablaba, yo quiero una casa de $120.000, por ejemplo, que tenga tal cosa. No, él no me podía explicar si era de tanta, no, él me decía, de plata. Yo quiero llegar a una casa de tanto, una intermedia de 125, una mayor de 180. Uh -huh. Esas casas, yo sé lo que quiero hacer en el sentido económico. Y lo que veo es todo igual, copiado, me decía, esto que estamos hablando. Él es un buen gestor, el tipo consigue el terreno, desarrolla, bla, 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 pero le está faltando esa mirada integral, que es la que deberíamos trabajar nosotros.
venderle al señor, mire señor, nosotros somos un equipo, somos gente que podemos ayudarle este plus para ver qué perfil de personas se quiere, porque tampoco todas las edades juntas no se sabe si sí, si no, cuáles son los equipamientos sin ver los grandes desarrollos, cuáles son los que la gente pretende, cuál es su entorno, y esas cosas son para las que estudiamos nosotros, o sea, la carrera es por ahí, Claro. y es colectiva. Yo cada vez trabajo mejor con gente, digamos, porque es colectiva, porque tenemos que tener una red. Eso es lo que yo digo. Yo siempre hablo del cabo de vida y de red. El cabo de vida, supongo que todos saben, y si no saben, el cabo que sostiene con seguridad a la gente que está colgada. Para mí la arquitectura fue un cabo de vida. Siempre digo, en una charla que di hace unos 5 años en el encuentro de mujeres arquitectas, yo basé mi charla sobre el cabo de vida. ¿Qué es el cabo de vida? Bueno, el cabo de vida es eso, uno siempre se puede sostener atado a algo que te están teniendo de algún lado, porque si no tampoco te sostenés. Claro. Y no siempre puedes tener una red para caer. Entonces el cabo de vida es lo primero que tenemos que construir. Quedar colgados por lo menos, pero no caernos. Y bueno, si nos caímos y de paso tenemos una red, pero Mejor, mucho mejor. claro. Yo creo que ese concepto es lo que yo busco en esta cuestión de cuánta gente puedo colgar de mi cabo de vida y cuántas redes puedo tener para que me atajen a mí o al que yo le hago caer, porque si alguien es infeliz o la pasa mal en algo que yo hice, a mí tampoco me simpatiza, en realidad. No me da lo mismo. ¿Viste? Bueno, a veces eso no se entiende, a veces uno más joven equivoca descubrir que lo mejor para uno es lo mejor para el otro, tampoco en sí, por supuesto. Y yo por ahí me gustaría, yo hablo siempre con esto con mis alumnos, de qué es lo que están buscando, que no es ideológico, es cómo quiero vivir, cómo quiero usar la carrera que elegimos, la arquitectura, y con el perdón de los demás, yo creo que es la carrera que más oportunidad de trabajo nos da. Y la Claro. sabemos explotar. Podemos hacer desde ropa, elementos decorativos, casas, edificios, centro cultural, diseñar, cualquier cosa, hasta autos podemos hacer. Después, por supuesto, tenemos que tener especialistas. Y si no la explotamos bien, ¿para qué la estudiamos? Sería un poco. No, no, es Y increíble. en ese nicho yo encontré algunos, entre ellos el de la accesibilidad, que creo que es que todos estemos mejor. Si yo no puedo ir a una casa, o alguien no puede venir a mi casa porque no puede entrar, y tengo algún problemita, digamos, en esa casa, porque no puedo invitar a la gente que yo quiero que vaya a mi casa, digamos. Entonces, es un tema, es un tema. Por ahí, bueno, no sé si esto es lo que se esperaba de esta Sí, charla, pero sí, sí, derivó por tal otro cual. lado. Iba a decir, yo creo que lo que nos llevamos, lo que más nos llevamos, ya igual estamos en una hora, ya estamos. Sí, Lo que nos llevamos fundamentalmente de esta charla, primero es un gran salario y en ese gran salario está el concepto de la necesidad del diseño universal, el concepto de que desde el consentimiento más personal y más profundo debemos considerar bajo cualquier aspecto la accesibilidad. No puede ser parte del recorte por falta presupuestaria bajo ningún punto de vista. La accesibilidad es parte, debe ser parte o temporal o por algún tipo de discapacidad de otra característica, parte de la vida de las personas, parte de la vida de una sociedad. Y en esto hago un paréntesis, una vez un intendente me dijo, ¿sabés que desde que implementamos el programa de accesibilidad por las calles de la ciudad, del pueblo, una ciudad grande, Mercedes, no era el actual, era otro, y me decía, ¿sabés que veo más personas con discapacidad? Le digo, ¿sabés qué pasa? Siempre estuvieron. El tema es que estaban invisibilizados. Y si seguro. vos que sos el intendente no conocés tus ciudadanos, estamos locos. Entonces, eh, pasa por Yo reconocer al quiero otro, pasa... hacer una acotación, Dale, Santi. Lo que tenemos que pensar es que, según los estudios internacionales, el 40% de la población está al mismo tiempo, en este momento, con una discapacidad. claro. Así. Santa Fe tiene 3,5 millones de habitantes, el 40% hoy tiene una discapacidad temporal o permanente. Y si Exacto. no es importante construir para el 40% de la población, ¿para quién somos importantes?
eso que vos decís, el 40% de la ciudad de Mercedes tenía una discapacidad. O estaba embarazada de mellizo, tenía bastón, se quebró jugando al rugby, o tenía una discapacidad. Entonces, si no importa diseñar para el 40% de la población, estamos mal, ahí estamos mal. No, 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 por eso. Y en términos de los más fríos y aparentemente más frívolos, el diseño universal vende. El diseño verde Vende, vende. vende. El buen diseño vende. Entonces, El buen diseño vende, y además es accesible más. exactamente, a partir de eso consideremos todos los aspectos necesarios como para enriquecer el desarrollo y El maximizarlo. turismo internacional, donde todos los lugares que están preparados para recibir personas con discapacidad son más caros, la gente los paga. O sea, está Totalmente, lleno de gente los lugares que tienen accesibilidad, porque va todo el mundo, con su familia o solo. Es totalmente, un target que no se puede descartar. También totalmente, yo digo, contando nichos de trabajo, ¿no? Porque de aquí, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, laburar. O sea, ponerse a totalmente. trabajar en los nichos de trabajo que a lo mejor lo tenés que fabricar vos, por supuesto, a Ujú. veces. Pero hay que fabricarlo, Sí, digamos, a eso. sí. En términos técnicos, bueno, les cuento a todos, en términos técnicos hay un compendio de resoluciones, anchos libres, anchos necesarios, baños, circulaciones, espacios públicos, que está subido en aulas web posgrado, que es un compendio que se pudo compilar allá por el año 2021 y bueno, está a la mano de todos. En términos técnicos. En términos del concepto, es lo que nos acaba de compartir Cecilia a lo largo de esta hora, con tanta profundidad y tanta necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que incorporar? Y ese ser desarrollista, ese nuevo saber y competencia que pensamos compartir entre todos y enriquecer, es parte de esto, es empezar a pensar que la accesibilidad tiene que enriquecer necesariamente el diseño. Así es que seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Seguramente va a haber un montón de preguntas, Ceci, a partir de este video. Lo estamos subiendo Perfecto, cuando quieras. en un rato nada más y lo estamos subiendo para compartir con todo el grupo del posgrado. Así es que muchísimas gracias y seguro te vamos a estar molestando en otro momento como para compartir algún tema más que la accesibilidad es un tema del presente, es un tema del pasado que no supimos ver, es un tema del presente y con más razón un tema del futuro, sin duda. Bueno, yo te agradezco un montón, porque para mí hablar de esto me parece que aparte uno ordena más sus ideas, cuando uno tiene que hablar, como decimos acá, sin papel y sin lápiz en la mano, el soporte es uno mismo, y eso ayuda a que uno también acomode cosas y actualice, y bueno, abierta totalmente a lo que necesiten, si ando por La Plata me llego, y cuando necesiten estoy a disponibilidad, le agradezco muchísimo este espacio. Ah, por favor, Gracias, Santiago. gracias a vos. Hasta luego.